le han denominado otro tipo de cosas, le han marcado al marco lógico, pero originalmente estaba dividido en dos. Uno que era el presupuesto basado en resultados o presupuesto base cero, que es una nace en Inglaterra y México lo adopta como política para el manejo presupuestario, por un lado. Y por otro, bueno, pues está la segunda parte de este marco lógico, es el sistema de evaluación del desempeño. Este sistema de evaluación del desempeño es importado de Estados Unidos, básicamente, y es el que hoy se aplica en muchas instituciones públicas y privadas. Quiero decirles también que parte de esta dinámica o esta política que se establece implica que tanto el sector público como el sector privado se conduzcan más o menos de la misma forma, a fin de que cualquier entidad, cualquier ente público, nacional o internacional, pueda llevar a cabo auditorías a las instituciones precisamente públicas y privadas, con la idea de que cumplan con todos los lineamientos, estrategias, reglamentos, leyes que se establecen para que sea más dinámica la economía en este país. Entonces, vamos a iniciar con las exposiciones. Nada más déjenme ver ese es el número dos. Este, calla, así niega. Siniega y Petro González. Vamos a iniciar entonces, ahora sí, con este tema importante, que como les he comentado también, otra de las situaciones es que eh, minimizamos todo lo que es la cuestión presupuestaria, pero siempre estamos pendientes de que el ingreso llegue. Y bueno, pues deberíamos tener el mismo interés y poner el mismo énfasis en nuestras finanzas, que no nada más son ingresos, también son gastos. Y esto nos da la oportunidad de hacer programaciones y esta en su momento adquirir bienes que nos dan más confort en la vida. Muy bien, pues adelante, ¿quién Sí, inicia? gracias, maestro. Bueno, pues le vamos a dar continuidad con la unidad 2, que se titula Metodología para la elaboración de presupuesto. Está integrado el equipo por Víctor Ábrego, Claudia Arciniega y Adriana Pérez como su servidora. Siguiente, por favor. Bueno, aparte del contenido, vamos a ver las características empresariales y la evolución, la organización del trabajo presupuestal, las etapas en la preparación del presupuesto, las áreas del conocimiento que van a ser empleadas para presupuestar, el clasificador por objeto del gasto del SAT, los lineamientos que van a ser generales para la elaboración de este presupuesto y también a su vez les tenemos un caso práctico. Siguiente, por favor. Pues bueno, dentro de una metodología para la elaboración del presupuesto, pues bueno, esta planeación presupuestaria va a constituir uno de los instrumentos estratégicos más relevantes para la gestión eficiente de las organizaciones, particularmente en estas instituciones del sector salud, donde sabemos que una correcta asignación de recursos va a impactar directamente en la calidad de la atención, así como la continuidad de los servicios y la sostenibilidad institucional. En este sentido, pues bueno, la elaboración del presupuesto no se va solo a limitar únicamente a una estimación de ingresos y gastos, sino que va a representar un proceso integral de análisis, planificación y control que va a permitir pues ya alinear todos estos recursos financieros con los objetivos pues operativos y estratégicos que se tenga dentro de la organización. Bueno, en el ámbito público y privado, esta metodología se va a sustentar en principios técnicos, administrativos, normativos
que van a garantizar la transparencia, la racionalidad y la eficiencia en el uso de los recursos. De acuerdo con los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, el famoso CONAC, el presupuesto pues debe estructurarse tanto de forma sistemática como tener una o permitir una vinculación entre esta planeación institucional, además de la contabilidad gubernamental y el ejercicio pues del gasto público. Además, pues ya teniendo todos estos principios, pues va a facilitar la toma de decisiones y también pues bueno, va a ser inmerso dentro de la evaluación del desempeño organizacional. Y bueno, tenemos como objetivo que ustedes comprendan y analicemos la metodología de la elaboración del presupuesto, abordando estos principales elementos, tanto desde la evaluación como la organización presupuestal, las etapas del proceso presupuestario y qué áreas también intervienen dentro de esta elaboración y los lineamientos normativos que debemos apegarnos para ello. Siguiente, por favor, Adri. Que nada más un comentario adicional. Sí. El CONAC es una organización, un consejo que además se encarga de asesorar a los estados y municipios en materia presupuestaria y corresponde al sector público. ¿Ok? Adelante. Muchas gracias, maestra. Y bueno, partimos del concepto del presupuesto. Entendemos como el presupuesto como la herramienta de planeación que va a permitir tanto prever los ingresos, los gastos y todas las necesidades de recursos, pues para cumplir objetivos ya institucionales o empresariales. Aunque pues presupuesto se utiliza en el sector público como el privado, la finalidad pues va a variar. En el sector público se va a orientar principalmente al cumplimiento de las metas sociales y el uso transparente del gasto, mientras que por otra parte en el sector privado pues ya se va a orientar a la rentabilidad, el control financiero y la sostenibilidad pues del negocio per se. Siguiente, Adri, por favor. Y bueno, ya dentro de las características empresariales y su evolución, pues bueno, las características van a representar estos elementos que nos van a permitir entender cómo funciona la organización. Estos elementos pues se encuentra desde la estructura organizacional, los recursos humanos, los financieros que estén disponibles y los objetivos institucionales, así como la forma en la que se van a generar estos procesos y se van a administrar los costos. Asimismo, evaluar estas características pues va a ser crucial antes de elaborar pues ya de forma de lleno el presupuesto y nos va a permitir conocer la situación real de la institución, cómo determinar con mayor precisión pues cuáles son estas necesidades financieras tanto desde el tamaño de la empresa, que ya va a influir la complejidad del presupuesto, la actividad económica, que aquí pues ya definimos qué tipo de ingreso y qué costos serán, la estructura organizacional, aquí ya pues se delimita asignar la responsabilidad que le toca a cada área, y el entorno económico, porque pues bueno, sabemos que el entorno económico pues afecta a las proyecciones financieras futuras. Siguiente, por favor, Adri. Parte de las características también, estas evaluaciones nos van a ayudar como un diagnóstico institucional. Va a hacer que a través de este análisis podamos identificar tanto pues el famoso FODA, las fortalezas, las debilidades, las delimitaciones también financieras y las oportunidades que vamos a tener de crecimiento. Asimismo, esto permite que el presupuesto no se base solo en estimaciones que estén improvisadas, sino que también la información se respalde de una planeación financiera estructurada, ¿no? Porque, pues bueno, sabemos que si el diagnóstico está mal, pues el presupuesto también lo va a estar. Entonces hay que prevenir estos errores presupuestables cuando se soliciten y que estén sustentados en datos reales y no pues, en supuestos que no tengan el fundamento. Siguiente, por favor. Y parte de entender estas características es la diferenciación de entre el sector público y el sector privado, ya que aquí el presupuesto pues tiene diferente tipo de enfoque y los objetivos pues van a presentar diferencias importantes.
Estas diferencias se van a relacionar principalmente con la finalidad que va a perseguir a cada tipo de organización y en el marco normativo que se regule su funcionamiento. En el sector público, pues bueno, aquí la evaluación debe ser orientada principalmente a los cumplimientos de los objetivos sociales como de la prestación de los servicios, ¿no? Y asimismo de la cobertura y del uso eficiente del recurso público. Por ello tenemos que revisar metas, programas, indicadores y la capacidad de atención y la necesidad de los recursos que van a responder estas demandas de la población. Pues en este contexto el presupuesto también se va a convertir en un instrumento para garantizar el uso eficiente y transparente de estos recursos. Entonces, esto implica que debemos asegurar que los recursos sean suficientes para que tengamos una infraestructura hospitalaria, el personal médico adecuado, los medicamentos, los insumos y los programas de atención estructurados. Siguiente, Adri, por favor. Y por último, en el sector privado, pues aquí ya va a cambiar el enfoque, ya que en el sector privado, pues la evaluación organizacional se va a centrar dentro de la capacidad para generar un ingreso, además de controlar costos y mantener pues una rentabilidad de negocio. Ya aquí el presupuesto se va a utilizar como una herramienta estratégica que nos va a permitir planificar pues las inversiones, la optimización de recursos, proyectar también un crecimiento y mantener la competitividad fuera del mercado. Además, aquí, pues ya el presupuesto en el tema privado busca un bienestar social. Perdón, de diferencia, en el sector público se busca un bienestar social y en el sector privado, pues bueno, ya es una sostenibilidad financiera. Entonces, pues bueno, dentro del sector privado, pues el presupuesto nos va a ayudar a decidir cómo se va a Al- crecer, invertir y mejorar el desempeño financiero. Perdón, profesor. Sí, es una pregunta para todos. Sí. ¿Cómo entendemos la liquidez? Como las ganancias, o sea, como, sí, Como el las ganancias o el efectivo, ¿no? dinero Es como el suficiente efectivo. que Cantidad de va a tener dinero en para efectivo. la empresa para, Capacidad de El efectivo. presupuesto que se tiene dentro de una empresa o Nada organización. más si levantan la mano y van hablando uno por uno porque se perdió de pronto, no les entendí. Sí, yo dije que la liquidez era el efectivo que se maneja en una institución. Sí, la capacidad de pago que tiene ya sea o una empresa o una persona ante una situación. O sea, es correcto lo que dices, David, nada más es a qué te refieres con capacidad de pago. Me refiero, bueno, no soy David, yo soy Tlacaele y me refiero Ah, a eh, que en un momento determinado sea capaz de dar un pago hacia alguna situación sin que ponga en riesgo la operatividad, perdón, de la misma empresa. ok. ¿Alguien más? Yo, ah, la liquidez está enfocada en qué tan fácil puedes convertir tus recursos en dinero en efectivo y te permite pagar las deudas que tienes. Generalmente está dada por lo que son los activos circulantes o activos corrientes y tienes que considerar que el tiempo para poderlo convertir en efectivo tiene que ser menores a un año. Estás hablando desde dinero en caja, depósitos en bancos, inversiones de corto plazo, eso es parte de lo que marca la liquidez que tienes y también puede estar enfocado en las cuentas por cobrar, sobre todo si se cumple el plazo. Lo que tienes en inventario, si son bienes que haya disponible para ventas o uso, y puedes tener otro tipo de activos circulantes que van a estar enfocados a los anticipos que te dan algunos proveedores. Ok. Es correcto, nada más que habríamos que explicarlo de una manera más sencilla. Ahorita lo abordamos. ¿Alguien más? Yo también, maestro.
Es que no tengo aquí la opción de la manita, perdón. Aparte de lo que dijo Astrid, también igual es, por ejemplo, la parte de la liquidez como en los inventarios. Por ejemplo, tener la liquidez para, de forma activa, por ejemplo, tener un stock de los medicamentos, que esto también equivale al presupuesto disponible y también igual como pasivo, pues, por ejemplo, pues todos los pedidos que tenemos pendientes o pagos de proveedores o proveedores que tienen en este caso, abastecer, ¿no? Entonces, esto también igual puede ser parte de esa liquidez como complemento nada más, maestro. Ok. ¿Quién Perdón, en más? resumen, bueno, No, es, ah, por ejemplo, qué tan rápido en este caso, pues respondemos, ¿no? Como complementando lo que ya todos los demás dijeron. Sí, ok. ¿Alguien más? es como tener dinero disponible a tiempo para pagar lo que se necesita ahorita, ¿no? En este momento, por decirlo así. Sí, en parte, claro. ¿Alguien más? Mm, Pues es que prácticamente ya lo dijeron todo, ¿va? Pero es de alguna forma permite, pues, es como la capacidad, ya sea de alguna organización o de manera particular, eh, ¿cómo se llama? De tener dinero en efectivo, ¿no? De manera rápida y a lo mejor incluso sin pérdida significativa. Entonces, de resolver y cumplir con tus obligaciones tanto inmediatas o en algún momento poder aprovechar algunas oportunidades también que se vayan presentando, ¿no? Sí. Bueno, se los explico de una manera más sencilla. Eh, la liquidez es una de las 10 razones financieras que se manejan en economía. ¿Y cómo entendemos la razón de liquidez? Y eso tiene que ver con varias situaciones que nos pueden favorecer o nos pueden perjudicar. Significa que nosotros nos podemos endeudar hasta un 30% por cada peso que nosotros gastamos. Entonces, entendiendo esto, quiere decir que nuestra verdadera liquidez, cuando tenemos un pasivo corriente de ese 30%, solo tenemos 70 centavos disponibles. De esos 70 centavos, o esos 70 centavos, es lo que toman los bancos para decir, eres sujeto de crédito por tal cantidad. Por eso a veces nos sorprende que cuando nos dan un crédito, pues oye, pues es que es muy poquito. Pues sí, pero está en función de las deudas que tienes y de los gastos que realizas. Ya les he comentado adicionalmente que por eso luego hacen cuestionarios y dicen que cuánto gastas en comida y cuántas veces comes como un trabajo social, ¿no? Cuántas veces comes pollo, cuántas veces comes carne a la semana, etcétera. Porque están viendo tu capacidad de pago, tu liquidez. Eso es la liquidez, no es tener un peso y que el peso valga un peso. El peso vale menos en función de los gastos que se le tienen que descontar. Por eso siempre dicen, tú tienes un salario bruto y un salario neto. El salario bruto es antes de impuestos y el salario neto es después de impuestos. La inflación se mide de la misma manera. Entonces, la inflación real o el dinero real se mide en función de la inflación o sin inflación. Le descuentan la inflación. Entonces,
Términos reales, cuando se habla en términos reales, es descontando la inflación. De la misma manera, esta razón de liquidez, de la que estamos hablando, nos permite tener esta consideración de mantener la oportunidad de obtener bienes y servicios en función de esta condición. La mayor parte de la gente confunde, por ejemplo, las tarjetas de crédito, creen que es una extensión del salario. Y cuando menos acuerdan, pues ya la deuda creció de manera impresionante, no solo por el uso del dinero a través del plástico, sino porque el dinero es muy caro y la tasa de interés, la tasa de interés que se maneja es mucho más alta, ¿no? Aparentemente nos dicen, ¿sabes qué? Pues la tasa de interés que tengo es de un 8%. Ah, ok. Es de un 8%, sí, pero hay un costo anual total. Y ese costo anual total puede variar entre el 70 y el 150%. Es una tasa que se va ajustando año con año. Por eso luego vemos a la hora de ver los estados de cuenta de un crédito hipotecario o de un crédito de tarjeta, oye, pero si yo estoy pagando de manera regular, sí, pero pagas el mínimo y el mínimo pues se abona a puros intereses, porque ni siquiera estás pagando los intereses. Entonces tienes que abonar a capital. Les pongo un ejemplo. Este, ahí si quiere alguien anotar, eh, o si prefieren nada más hacer la operación. Para calcular la mensualidad de una tasa de interés, se debe considerar que por cada 1,000 pesos del crédito que se solicita, se pagarían, vamos a ver, hay dos tipos de tasa, una tasa preferencial y una tasa normal. Vamos a trabajar con la tasa preferencial. La tasa preferencial es de 34,62. La tasa de interés, 34,62. Este va a ser un crédito que vamos a manejar a 36 meses. Y en otro escenario, vamos a manejar una tasa de interés más baja de 28,80, pero este crédito va a ser a 48 meses. Ahora, les pongo el ejemplo. Si solicitamos un crédito de 90,000 pesos y se entrega antes de 30 días la factura y la póliza de seguros, se pagaría una tasa de interés preferencial de 34,62 y, ojo, habría mensualidades fijas. Mensualidades fijas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hay una tasa de interés variable y hay una tasa de interés fija. Cuando nosotros solicitamos un crédito, debemos ver de manera correcta las especificaciones, por si la tasa de interés es variable, esta la pueden manejar o manipular como ellos quieran, ¿sí? Conforme el Banco de México las modifique, el prestamista va a modificar la tasa de interés. Entonces, vamos a hacerlo a 36 meses, que son 90,000 pesos por 34,62. 34,62, que es la tasa de interés preferencial. Y va a ser entre 1,000, porque esta tasa es por cada 1,000 pesos. Por cada 1,000 pesos. 34,62 por cada 1,000 pesos. Entonces, 90,000 por 34,62 entre 1,000. 3115.8, ¿no? Sí, 3,115.
Ok, por 12, porque es un año. 37, 37. No, perdón, 389. perdón, por 36, me equivoqué, por 36. 3,115 por 36. 112, 140. Ok, ¿cuánto estamos pagando entonces de interés? 112 mil Ah, 140. 22,140 pesos. Eso es lo que nos están cobrando 76,000. Entonces, de interés por 36 meses. Y me estoy yendo bajo, ¿no? Porque solo estoy hablando ahorita de un ejemplo hipotético en el que la tasa es fija y es a 36 meses. Aquí no estoy incluyendo el costo anual total. Ese costo anual total puede variar por los 3 años que me están otorgando el crédito del 70% al 150%. Y ese es tendría el que CAT, agregar ese es el entonces CAT, ¿verdad? ese monto. La mayor parte de la gente, bueno, el 95% de la población desconoce eso y solicitan créditos sin saber que en su momento les van a cobrar algo que se les va a resultar impagable en algún otro momento. Eso mismo sucede con los créditos hipotecarios y con todos los tipos de crédito. Para que el banco pueda hacer un préstamo, entonces valida la liquidez con la que contamos. Si yo de cada peso tengo disponible 70 centavos porque ya tengo una deuda del 30% de ese peso, es decir, 30 centavos de cada peso, solo me quedan 70. Estos 70 centavos van a incrementar mi deuda. Quizá pueda ser un 20% más. Quizá. Y resulta entonces que cuando estamos pagando, es que no me alcanza porque tengo que estar pagando el crédito. Esto lo vamos a retomar en la última sesión, o en el último tema, ¿sí? Porque tiene que ver con valor presente neto y tasa interna de retorno. Entonces, les pongo el ejemplo lo más sencillo, porque luego los términos técnicos no nos son tan digeribles. Entonces, lo más simple y lo más sencillo es para que lo vean ustedes de esta manera, ¿no? ¿Qué es liquidez? Pues es la cantidad que tengo disponible después del pago de deudas o de compromisos con los que cuento. Porque no nada más son los 30 centavos de la deuda. Y si no tengo deudas, aparentemente sí tengo deudas, aunque la gente diga que no tiene deudas. Porque tienes que pagar predial, tienes que pagar agua, tienes que pagar luz, tienes que pagar internet, tienes que pagar una serie de cosas adicionales de todo lo que tú adquieres de manera cotidiana, pero que se te va de la mente. Hagamos otro ejemplo. Este va a ser a 48 meses. Entonces, los mismos 90,000 pesos por la tasa preferencial de 28,80 entre 1,000. 2,592. ¿Ok? Por 48, 124,416. 124. Nos prestaron 90,000 pesos. Y en 4 años, nosotros tenemos que pagar esa diferencia de 34,406 pesos, ¿no? Nos resulta poco, podemos pensar que es poco, pero esto, insisto, es un caso hipotético. Si nos vamos a los números reales y anotamos lo que es el costo anual total, pues esto se desborda.
y es mucho más alto. Entonces, importantísimo ver los términos de los créditos que nos conceden, no solo de manera institucional, no solo para ver los recursos que requerimos, recursos materiales que requerimos, sino que se cuente con la capacidad de pago para evitar que estemos en una situación desventajosa, sino también de manera individual, ¿no? Va más enfocado a esta posibilidad de que de manera individual hagan un análisis de lo que solicitan y que sean muy precisos en, en lo que se solicita, porque siempre aparentemente vivimos engañados y no es que estemos engañados, es que desconocemos y luego dicen, es que las letras chiquitas no las leí. Pues no, nunca vas a alcanzar a leer las letras chiquitas de un contrato, menos de los bancos, porque cuando vas a solicitar un crédito, lo único que te dicen, fírmele aquí y aquí y aquí, y haces, firmas todos los papeles, pero nunca te enteraste de las condiciones en las que te están otorgando el crédito. Y después te sorprendes, te molestas, estás indignado porque dices, es que nunca me dijeron, ojo, el desconocimiento de la ley no te exonera de su cumplimiento. Ese es el punto. Por otro lado, está mal que lo diga, está mal que les diga esto, pero las deudas civiles, como es el caso de los préstamos que se conceden de automóvil, de carro, de automóvil, de, de créditos bancarios, no son sujetos de prisión preventiva, porque mucha gente se espanta cuando le empiezan a mandar mensajes de manera constante y que se hace una solicitud extrajudicial y etcétera. No, las deudas no son privativas de libertad, no las pueden meter a la cárcel por una deuda. En primer lugar, hay que ir perdiéndole el miedo. Y en segundo lugar, los bancos tratan de recuperar una parte de, de los recursos. Por eso, si una persona hace una petición de crédito, le prestan 160,000 pesos. Después quieren negociar y dicen, ¿sabes qué? Mira, págame 22,000 pesos y con eso queda la deuda. Ya, no hay problema. ¿Por qué resulta sorprendente esta situación? Que es algo que este gobierno ha querido corregir. Porque y está en los acuerdos. Cuando fue el rescate de la banca y se creó el Fobaproa, resulta que todo ese dinero que no se pueda recuperar por parte de los bancos va para incrementar la deuda del IPAP. Antes fue Fobaproa. Por eso los bancos dicen, oye, ¿sabes qué? Pues mira, ya le insistí, ya le mandé mensajes, ya le mandé cartas, ya hice todo esto y sigo sin recuperar el monto. Entonces, pues para mí es una pérdida y por lo tanto va a formar parte de la deuda del FOBAPROA o del IPAP, ahora IPAP, ¿no? Por eso un banco nunca pierde. Y tampoco te van a quitar un carro, te van a quitar una, lo que hayas comprado con el crédito, porque los bancos no se dedican a vender nada. Hay un esquema que se llama arrendamiento financiero. Entonces, eso también se lo sugiero dentro del aspecto presupuestario, que luego dicen, es que no tenemos dinero. Bueno, pues solicita un arrendamiento financiero. Entonces se hace la solicitud de un arrendamiento financiero para la compra de equipo. Ahí quiere una arrendadora, que puede ser arrendadora Banobras, arrendadora Bancomer o BBVA, o no sé, la arrendadora que quieran. Y el banco se va a encargar de hacer el financiamiento. Después se irá pagando mensualmente por parte del gobierno,
pero esto es todo un proceso. Una vez que se termina de pagar el equipo que se adquirió, entonces el banco dice, dame 10,000 pesos y quédate con el equipo. ¿Por qué? Pues porque el banco no le interesa tener un equipo que ni va a poder vender, ni siquiera es su función estar vendiendo las cosas que en su momento se adquieren por renta o arrendamiento. Así que la empresa, la institución pública o privada que adquiere un arrendamiento financiero, al final se va a quedar con el equipo. Y ese equipo lo puede revender si quiere, o le puede seguir dando uso porque durante la garantía del crédito o del arrendamiento va a tener mantenimiento eh, em, correctivo y preventivo, preventivo y correctivo. Por lo tanto, la garantía del equipo pues, se mantiene eh, o el equipo se mantiene en buenas condiciones, en tanto dura el crédito. Por eso es importante, y es lo que yo les decía para con el equipo uno, conocer los conceptos. O sea, porque leemos las cosas y pues no los comprendemos, pero lo que alcanzamos a entender de lo que leemos, pues nos resulta suficiente. Y son importantísimos los conceptos, ¿no? Como este concepto de liquidez. Pues sí, liquidez nos habla finalmente de pasivo corriente, ¿no? Y bueno, ¿y eso qué es? Pues ya, explicado de otra forma, vamos entendiendo cómo se va definiendo de una manera más clara, más entendible, más asequible para nosotros que no estamos identificados con términos técnicos, a qué se refiere, ¿no? Ok. ¿Algún comentario? ¿Duda? Bueno, Está muy seguimos bien. entonces. Siguiente, Adri, por favor. Bueno, vamos a continuar con el 2.2, que es la organización del trabajo presupuestal. Cuando hablamos de la organización del trabajo presupuestal, pues nos vamos a referir a como una institución reparte quién hace qué, en qué tiempo y con qué reglas para poder armar su presupuesto. No solo es hacer cuentas, sino coordinar a todas las áreas que participan. Por ejemplo, en un hospital, pues interviene la dirección de finanzas, contabilidad y las jefaturas de los diferentes servicios. Cada una, pues, aporta información distinta. En definir lineamientos y políticas presupuestarias, por ejemplo, el presupuesto de cada servicio se debe de entregar, no sé, antes de tal fecha, ¿no? Que le señalen. No se puede rebasar el techo financiero, que el techo financiero es la cantidad de dinero máxima que se le otorga a ese servicio. Se debe de coordinar la recopilación de información. Las jefes o jefes de servicio entregan sus requerimientos de personal, de insumos, de equipo en un formato institucional. Se deben revisar y aprobar los presupuestos parciales, los que se hacen por servicio, y en el caso de que exista el comité de presupuestos o área de finanzas, va a revisar cada presupuesto y va a ver que se respeten los topes de dinero y se ajusten y se hagan ajustes necesarios. Eh, Posterior a ello, se va a consolidar el presupuesto general. El área de finanzas integra todos los presupuestos parciales en un solo presupuesto institucional y pues el resultado de esto pues va a ser mejorar el control institucional y la eficiencia en la asignación de recursos. Siguiente, Adri, por favor. ¿Por qué es importante organizar el trabajo presupuestal? Porque en primer lugar ayuda a coordinar a los distintos departamentos o servicios para que todos trabajen con el mismo calendario y las mismas reglas. También sirve para dejar muy claro
quién es responsable de qué y hasta dónde llega su autoridad, quién lo solicita, quién revisa y quién aprueba. Además, pues marca fechas y etapas del proceso, lo cual evita que todo se haga al final o de una forma improvisada. Y algo clave facilita el control y la evaluación de resultados porque después se puede comprobar lo que se planeó con lo que realmente se está haciendo. Siguiente, Adri, por favor. ¿Cuáles son los elementos de la organización presupuestal? Aquí pues se muestran los elementos básicos que deben estar claros para que la organización de trabajo presupuestal funcione. Primero los responsables del proceso son la Dirección de Finanzas, Contabilidad y jefaturas o comités de presupuesto. Segundo, la información presupuestaria, ingresos, gastos, metas, necesidades de recursos. Y el tercero, los procedimientos y las normas, los formatos, las reglas que se deben seguir para integrar y revisar el presupuesto. Y por último, pues el calendario de actividades que decide cuándo se elabora, cuándo se revisa y cuándo se aprueba y que se dará el seguimiento durante el año. Siguiente, Adri, por favor. Para su análisis, eh, para la organización en el sector privado, el trabajo presupuestal generalmente lo coordina el área de finanzas con el área de contabilidad o con la gerencia. En empresas grandes puede intervenir un comité de presupuestos y pues se enfoca en revisar utilidades, liquidez y costos y rentabilidad. Pues las utilidades es la ganancia, lo que queda después de pagar todos los gastos, sueldos, luz, renta, etcétera, ¿no? La liquidez, el dinero que tenemos, no sé, disponible a tiempo, ¿no? Para pagar las necesidades que tengamos en ese momento. Los costos, pues todo lo que la empresa gasta para funcionar y producir el bien o el servicio, ¿no? Sueldos, mantenimiento, compra de materias primas, etcétera. Y la rentabilidad que también una empresa aprovecha su dinero para generar ganancias, ¿no? Cuántas ganancias obtiene en relación a lo que invierte o vende. Y pues sirve para apoyar la toma de decisiones y corregir desviaciones. Siguiente, Adri, porfa. ¿Cuáles son las funciones del comité de presupuestos? ¿Qué hace el comité de presupuestos? Bueno, primero, establece políticas y cronogramas de presupuesto, pone las reglas, los tiempos, en qué área debe, debe de proporcionarnos la información. Luego, pues recibe y revisa propuestas de cada departamento para ver si son coherentes con los objetivos y con el techo presupuestal disponible. Después, pues va a integrar y ajustar el presupuesto general, junta todas las propuestas en un solo documento institucional y finalmente, pues va a dar seguimiento a las variaciones y va a proponer correcciones, ¿no? Por ejemplo, no sé, cuando un rubro se está gastando más rápido de lo previsto y hay que hacer ajustes. Siguiente, Adri, por favor. Bueno, en el sector público, la organización del trabajo presupuestal es más complicada porque aquí el presupuesto está sujeto a leyes, a alineamientos y a reglas de gasto. Esto pues quiere decir que una institución pública no puede gastar como quiera, sino que debe seguir normas que regulan cómo se planea, cómo se presupuesta, cómo se ejerce y cómo se evalúa el dinero.
Por ejemplo, a nivel federal existe la Ley de Presupuestos y Responsabilidades Hacendarias que marca las reglas del juego para el gasto público y también está el clasificador por objeto de gasto que obliga a registrar cada gasto en el capítulo y en la partida correctos de sueldos, medicamentos, material de curación, servicios o inversión. Esta organización participan unidades de programación y presupuestos, áreas administrativas y órganos de control, porque el uso del dinero público debe poder revisarse y comprobarse. Además, pues el presupuesto se vincula con programas, con metas institucionales y con rendición de cuentas. No basta decir cuánto se gasta, sino hay que demostrar lo que se logró con ese gasto. Por eso en el sector público se busca que el trabajo presupuestal garantice la legibilidad, eficiencia y el cumplimiento de objetivos públicos. Un ejemplo claro es es la compra de medicamentos o material de curación. Ese gasto debe estar autorizado y registrado en la partida correcta y cumplir con el procedimiento correspondiente. Más adelante vamos a ver el clasificador por objeto del gasto. Siguiente, Adri, por favor. Pero eso también es en el sector privado, ¿eh? No es privativo del sector público. El sector privado es incluso más estricto que el sector público, porque ahí están en juego las ganancias del patrón. Entonces, son más explícitos o más eh, enérgicos, quiero decir, con los trabajadores que manejan el presupuesto, eh, justamente porque pues, están en riesgo sus ganancias. Y bueno, aquí ellos también están sujetos a ciertos controles, por eso hacen inventarios, ¿no? De manera constante. Y dicen, bueno, pues por lo menos una vez al año tenemos que hacer inventario para verificar. En todas las empresas, en todas las instituciones hay una fuga, siempre. Esa fuga está como que aceptada, ¿no? Vamos a llamarlo de una forma pues más favorable. Eh, las pérdidas que se pueden generar en una institución pública o privada pueden ser del 5 al 10%, sin que haya una merma o una pérdida significativa. Entonces, es normal, normal porque, pues sí, quizás salieron defectuosos los productos o la materia prima que se adquirió no fue la adecuada o no llegaron o no llegó la materia prima que siempre hemos solicitado, en fin, diferentes factores. Pero entonces esa pérdida está aceptada. Incluso en los centros comerciales también se da esa merma, ¿no? Cuando se empieza a exceder de ese entre 5 y 10%, entonces empiezan las investigaciones, empiezan los inventarios y empiezan una serie de decisiones que se tienen que ir tomando en el transcurso, que forma parte del control de inventarios y de presupuesto precisamente para corroborar o para verificar o para validar o para eh, eh, determinar por qué se están dando mermas más allá de lo normal. ¿Qué está pasando? ¿Por qué las ganancias no resultan igual, etcétera? Entonces, sí es importante tomar en consideración ese esquema, ¿no? Gracias. Adelante. Bueno, en el sector público el presupuesto sigue un ciclo. Primero se planea lo que se quiere lograr, después se programan las acciones y luego se asignan los recursos. Más tarde se ejerce y se controla el gasto y al final pues se evalúan los resultados y se rinden cuentas. Em, Esto muestra que el presupuesto es una herramienta de gestión y control, no solo un cálculo financiero. El
ciclo presupuestal está encaminado, es todo el camino que recorre el presupuesto desde que se planea y se arma hasta que se ejerce, se evalúa y se rinden cuentas en el nivel federal. Todo este proceso se ve reflejado al final en el presupuesto de egresos de la Federación y que es el documento donde ya queda plasmado cómo se van a usar los recursos disponibles. Ok, ya les había comentado también que ¿qué requiere una persona para llegar a ser presidente de México? Sí, se los comenté, si lo recuerdan o no. Mm, No, yo no lo recuerdo. No lo recuerdo. Ok. Cuando una persona se quiere postular a la presidencia, el partido político que lo postula requiere de ciertos documentos. No nada más son los requisitos que establece la Constitución para poder ser candidato a la presidencia. Hay requisitos que son adicionales. Uno de ellos son los documentos básicos del partido, es decir, su plataforma ideológica, hacia dónde está inclinada su decisión. Hay quien dice somos de derecha, otros son centro derecha, otros centro izquierda y otros dicen somos de izquierda. Por eso hay tanta variación de partidos políticos, porque depende de la ideología que estén manejando. Entonces, una es sus documentos básicos y tiene que ver con eh, su esencia, la esencia del partido, ¿no? Y por otro lado, tienen que presentar su propuesta económica, su propuesta política. Son otros documentos que se tienen que presentar. Esos documentos, cuando se registra el candidato, ante hoy el Instituto Nacional Electoral, tiene que presentarlos también en el Instituto Nacional Electoral y son valorados. Entonces, ya una vez que se da el registro de esta persona y van de pueblo en pueblo, de estado en estado, eh, llevando dando a conocer cuál sería su plataforma política, su plataforma económica. Y dice, bueno, pues si me eligen, yo voy a hacer esto. Hay quien recoge propuestas y dicen, ¿qué les gustaría que además de lo que yo estoy proponiendo se haga? Y la gente entrega escritos y no nada más es la gente del pueblo, ¿no? Sino que empresarios, incluso los propios presidentes municipales, gobernadores, entregan también propuestas a quien es candidato o candidata a la presidencia. Una vez que ya se da ese proceso electoral y queda electa la persona que decidieron las urnas, eh, viene otro proceso y eso tiene que ver con la planeación y eso tiene que ver con el artículo 25 de la Constitución, en donde existe la obligación de que el presidente en turno tiene hasta el mes de mayo para presentar su Plan Nacional de Desarrollo. Ese Plan Nacional de Desarrollo ya viene previamente elaborado desde que fue candidata la persona que pretendió ser presidente de México. Entonces, eh, se solicitan a las instituciones públicas y privadas, a todas las organizaciones sociales, a las universidades, escuelas, instituciones públicas y privadas que contribuyan para enriquecer el Plan Nacional de Desarrollo. Ojo, este tiene que ver con el primer paso que estamos viendo de este ciclo presupuestario en el sector público, con la planeación. Ahí nace.
Luego entonces se elabora una programación, se elabora un presupuesto dentro de este Plan Nacional de Desarrollo, aunque se da a conocer de una manera muy genérica el Plan Nacional de Desarrollo. Y después, para poder concretar lo que se estableció en el Plan Nacional de Desarrollo, se planea cada año el presupuesto de egresos. Pero así como hay un presupuesto de egresos de la federación, cada entidad federativa tiene un presupuesto de egresos también. Y hay una ley de ingresos. ¿Por qué uno es ley y por qué el otro es presupuesto? Porque la ley es impositiva, la ley es coercitiva. Si no la obedeces, te sanciono. Entonces, la ley tiene que ser forzosa. No es saber si quiero, es lo tienes que hacer. ¿Y por qué es un presupuesto? Porque presupuesto viene de presuponer que se van a realizar ciertas acciones. ¿Por qué no es una ley? Porque no es mm, determinante eh, que pueda recibir los ingresos que me van a permitir llevar a cabo los programas del presupuesto. Por eso presupongo que voy a hacer esto durante el año. Si se cumple lo que establecí en la ley de ingresos y recibo todos los recursos que están establecidos en la ley de ingresos, sí voy a poder cumplir con lo que programé, con lo que planeé en el presupuesto de ingresos. Por eso es muy importante. En el sector privado sucede exactamente lo mismo. Si recibo los recursos de las ventas que voy a realizar durante el año, voy a poder comprar más mercancía y voy a poder vender más. O voy a poder ampliar mi negocio. En fin, las decisiones que se tomen en el sector privado. Pero de igual forma, por eso les digo, es muy similar. Aunque los destinos son distintos, porque uno es eh, con fines de lucro y el otro es con Fines fines sociales. sociales, los dos pues están sujetos a los ingresos que se reciban. De esta forma, entonces, pues hay una planeación, hay una programación, hay una presupuestación, sí, efectivamente, y debe haber un ejercicio y control, porque ahí entonces nos damos cuenta si hubo subejercicios o si hubo economías. Esto es, subejercicio es que no me gasté el dinero que me tenía que gastar, a pesar de que me lo dieron. Me dieron 100 pesos, me gasté 90 nada más, entonces tuve un subejercicio. La economía es que resulta que de los 100 pesos que me dieron, me quedaron 20, me gasté nada más 80 porque las mercancías estaban más baratas, por ejemplo, ¿no? Y entonces eso tiene que ver con ese ejercicio y control. Y bueno, ya posteriormente viene el seguimiento, la evaluación y la rendición de cuentas. Ese ejercicio y control no solo lo ejerce la persona o el área de financiera, sino que por eso están los órganos internos de control. Y en su caso, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, pues también ahí está la Secretaría de Hacienda, que también participa en el ejercicio y control, ¿eh? Pero seguimiento, evaluación y rendición de cuentas está la Secretaría de Hacienda por un lado y por otro la Auditoría Superior de la Federación. Cada institución debe entregar cuentas de manera oportuna. Y hay un sistema en el sector público, que de igual lo tiene el sector privado, un sistema que se llama de información financiera. Y ahí hay que estar requisitando formatos. Algunos se llenan diario, otros cada tercer día, otros cada semana,
otros cada 14 días, otros cada 28. Hay algunos que son cada 2 meses, algunos más son trimestrales, otros son semestrales y finalmente los anuales. Todos esos formatos se reportan de manera cotidiana a la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Hacienda va dándole, va monitoreando y va retirando los recursos que no fueron ocupados en su momento y los va destinando a otras actividades en el curso del año. Así, el sector privado también pide cuentas. ¿Por qué no te gastaste esto si tú me dijiste que lo necesitabas para poder producir nuestras mercancías? Y hay que tener una rendición de cuentas. Les pongo un ejemplo. Banco Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, es una institución en la que no usan papel, nada de papel, todo está en computadora. Y las computadoras están eh, manipuladas de tal manera que no puede salir ningún tipo de información que no sea la necesaria para la operación. Si alguien pretende imprimir un documento, es toda una, eh, bueno, es prácticamente imposible, ¿no? Aparte de todos los permisos que se puedan solicitar, es prácticamente imposible estar gastando papel. Los escritorios de las personas que trabajan en el área financiera, no hablo de los que están en cajas. eh, es una mesa de 4 patas, no tienen cajones, tienen la computadora y ahí tienen que estar trabajando directamente. Entonces, no hay gasto de papel bajo ninguna circunstancia, porque eso implicaría gastos adicionales. No hay tinta tampoco, porque tampoco se utilizan plumas, lápices ni nada parecido. Así que, bueno, pues todo está sistematizado, de tal manera que la gente que trabaje para Banco Azteca tiene que tener un alto conocimiento sobre las tecnologías. Y esto es algo a lo que vamos orientados en algún momento en todo el país. Y no todo el país, sino en todo el mundo. Se supone que las herramientas tecnológicas son precisamente para abatir costos en todos sentidos. Hoy ya aparece la robótica también. Tenemos la robótica, la metrónica y todos estos carreras que han tomado relevancia del conocimiento precisamente para ir evitando el uso de materiales contaminantes, supuestamente, ¿no? Para ir eliminando la tala de árboles, para obtener papel, para obtener eh, muebles, ¿no? De oficina. Por eso hoy se construyen muebles pues, con el uso de petróleo, polímeros, etcétera. Así que bueno, pues esa es parte de la condición. Vemos ahorita esta parte, ¿no? Cómo es que se va dando todo este ciclo que nos permite llegar finalmente a lo que es el conocimiento del presupuesto. ¿Sí? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Sí queda claro? Sí, Ok. Entonces, continuamos, por favor. Gracias. Sí, la siguiente, Adri, por favor. Bueno, y en cuanto a la comparación, los fines cambian tanto en el sector público como en el privado, ¿no? En el público es cumplir con programas, con metas, con leyes, con lineamientos y con programas de transparencia, mientras que en el privado, pues las políticas internas, los costos y los resultados de obtener utilidades y eficiencia financiera. Siguiente, Adri, por favor. Bueno, le voy a ceder la palabra a mi compañera Adriana, que va a continuar con el tema. Pues vamos a continuar con las etapas de la preparación del presupuesto. Como bien ya el profesor nos dio una introducción, la primera etapa es la planeación.
Dentro de la planeación se tienen que establecer todas las políticas institucionales. Ya establecidas nuestras políticas institucionales, se analizan los factores externos e internos, a lo que ya conocemos bien nosotros, nuestro FODA. Ya una vez teniendo políticas, el FODA, nos vamos a fijar los objetivos que son a corto, a mediano y largo plazo. Estos objetivos se van a comunicar a las áreas con las que vamos a trabajar, que es un equipo multidisciplinario, y se van a elaborar también planes operativos para cada departamento dentro de la planeación. Ay, perdón. Continuamos con la segunda etapa, es la de programación y elaboración. Aquí vamos a proyectar todos nuestros ingresos según los datos históricos que tengamos de la organización. Se va a elaborar un presupuesto operativo de costos y gastos. Al tener esto, vamos a preparar programas financieros, los cuales tienen que quedar en un formato presupuestal oficial. En la tercera etapa, vamos a contar con la aprobación. Dentro de la aprobación se va a hacer la revisión técnica del área financiera. Aquí entran auditorías, entra toda la parte de contaduría y finanzas. Una vez que ya se hizo esta revisión técnica, se va a hacer la validación por el comité, ya pasa el documento oficial al comité. El comité lo va a revisar. Una vez que se vean que no hay ningún dato que se tenga que modificar o aclarar, se pasa a la aprobación directo a la dirección general o al consejo si cuenta la organización. Y una vez que pase con ellos, ellos le darán el visto para la autorización ya formal para que se ejecute. Esta información ya va a pasar a una difusión o una comunicación a todas las áreas de cómo se va a trabajar. En la etapa de ejecución y seguimiento, pues aquí habla del ejercicio de gasto según el calendario que ya autorizaron durante la validación de estos objetivos o este plan. Se va a pasar por un control y registro de operaciones, el cual tiene que ser monitoreado de las variaciones presupuestales. Tenemos que ver si se están alcanzando los objetivos o si existe una desviación. Y si existiera la desviación, se va a generar un análisis. Estos análisis se recomiendan que sean mensuales o trimestrales, pero ya bien como también dijo el profesor, que pueden ser hasta semanales. Si se detectara alguna desviación, se tienen que hacer adecuaciones presupuestarias cuando sea necesario. O sea, tenemos que detectar errores oportunamente para que no tengamos desviación del plan o la meta del objetivo que tiene la organización. En la etapa 5 toca la evaluación. Se van a comparar el presupuesto versus lo ejercido. Aquí en esta comparación tenemos que identificar las causas de variaciones significativas, lo cual nos va a ayudar a medir el cumplimiento de los objetivos o las metas. Esto nos tiene que generar lecciones aprendidas, o sea, si se logró o no se logró, o cuál fue la desviación que nos identificó para seguir adelante con los objetivos establecidos. Y entramos a una retroalimentación para la planeación del siguiente ejercicio dentro de la organización. En las áreas de conocimiento empleadas al presupuesto, nos dice que este presupuesto va a ser multidisciplinario, como ya les había dicho. Dependemos de diversas áreas, no solamente la dirección. Tenemos que tener la área de contabilidad, la cual nos va a proporcionar información financiera histórica. El área de finanzas va a evaluar la viabilidad y la rentabilidad de los objetivos en base también al dinero que tenemos. La administración pues va a definir estrategias y objetivos. Dentro de la economía vamos a analizar el entorno macroeconómico, la inflación, el tipo de cambio. Y la estadística nos va a permitir realizar proyecciones de los análisis y las tendencias que estamos teniendo dentro de la organización a nivel financiero. En la administración, pues vamos a regresar a ella porque nos habla más también de la planeación estratégica, la organización de recursos y el control del seguimiento de dichos recursos, las proyecciones financieras, el análisis de tendencias, el análisis de datos históricos que son muy importantes para saber hacia dónde vamos y en la toma de decisiones basados en esta información. En derecho, pues tenemos que tener esa parte del conocimiento o tener a alguien dentro de nuestro equipo para que nos ayude o nos dirija sobre la normatividad fiscal, lo que son los impuestos, las obligaciones tributarias,
la normativa laboral, que es la contratación, salarios, prestaciones y la regulación del sector de salud en el caso que se aplique dentro de nuestra organización. Tenemos que tener este cumplimiento de leyes y reglamentos vigentes en aspectos legales, a lo cual nos tiene que dirigir a llevar adecuadamente la normativa fiscal, laboral y del sector público. Seguimos A ver, si con le puedes clasificador volver, por objeto de gasto. si le puedes regresar, por favor, Sí, en esa diapositiva, profesor. la anterior, desde donde empieza espera, ahí, espérame. Ok, no, está bien. Es que me quedé ahorita con esta idea de, veo nada más aquí áreas del conocimiento empleadas al presupuestal, administración, derecho, normatividad fiscal, laboral y de sector salud. Eh, Sin embargo, no solo quedaría en esa normatividad, ¿no? Pero ya laboral, ya está señalado en el párrafo del medio, el cumplimiento de leyes y reglamentos vigentes y aspectos legales en contratos y servicios, porque, bueno, pues dentro de de la normatividad o de la legislación, pues está también el Código de Comercio, ¿no? Por cuanto hace a los pedidos y contratos, la formalización de pedidos y contratos. Está también la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y su reglamento, la Ley General de Obras eh, y Servicios del Sector Público y su reglamento, que son áreas del conocimiento que se tienen que dominar precisamente para poder realizar presupuestos, porque pues también requiere de ciertos tiempos llevar a cabo una licitación, ¿no? Ahí faltaría agregar también lo que tiene que ver con Compranet o este esquema de compras que se manejan a través de la eh, Contraloría General, en el caso de la Ciudad de México, o bien de la Secretaría Anticorrupción, que antes era de la Función Pública, pero hoy es Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Y entonces este proceso licitatorio para poder adquirir medicamentos, etcétera, material de curación, que no solo se basa para el caso del sector salud en ese tipo de compras, sino hay compras de todo, ¿no? Hay compra de papel, hay compra de, eh, materiales y suministros necesarios para llevar a cabo la actividad propia de la institución. Pero bueno, pues miren, si no tienen inconveniente, lo dejamos ahí, continuamos la próxima sesión. eh, Ya entraremos a ver esto que es el clasificador por objeto del gasto y nos dará un poco más de luz. Y hay que también abordar esta cuestión de cómo se elabora un presupuesto desde una unidad hospitalaria, cómo inicia, cómo se da esta condición y que finalmente llega a utilizarse el presupuesto. ¿No? Eh, Eso lo vamos a ver. Sí, Ah, perfecto. nos vemos Gracias. la próxima sesión, ¿no? Sí, Y vamos gracias. de la mano Ok. con el clasificador por objeto del gasto. Ah, me Gracias. recuerdan, porque como tengo otras materias también, luego, este, no lo tengo fresco. Entonces me recuerdan para hacer este desarrollo. Muy bien, pues gusto saludarles, pásenla muy bien. Les mando un Gracias. abrazo.
Sigan Igualmente, disfrutando es su suerte. día, su Hasta fin de luego semana. también. Gracias, Un buen profesor. fin. Suerte, gracias. Hasta luego.